trae los ecos de las noticias de los lunes, aquellas dedicadas desde agosto del 2005 a contarnos la actualidad cultural y que os ofrecemos agrupadas mes a mes. Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes. Ya saben que son unas noticias especiales, son noticias que huyen de la información de la primera plana, noticias en las que nos fijamos en algunas de las cuestiones en minúscula. Las llamamos a veces por aquí las noticias en minúscula. Y en un espacio como este podrán descubrir como que cosas tan variadas como, por ejemplo, que un grupo de sastres ha comenzado a confeccionar vestimentas de medio centenar de voluntarios que confían en convertirse en sacerdotes del tercer templo de Jerusalén. Ni más ni menos. Hemos podido leer esta noticia en Noticias de Israel, haciéndose eco de una información publicada en el Nuevo Herald, donde explican que se preparan estos vestidos para el tercer templo, que además es uno de los más viejos anhelos del judaísmo y señal de la segunda venida de Cristo para los cristianos, especifican en la nota. Los destinatarios de las prendas son los Kohanim, o sea, los descendientes de Aarón, y responsable de los oficios en el primer y segundo templo, que, como recordarán, fueron destruidos hace 2500 y 2000 años, respectivamente. Los sastres trabajan en el Instituto del Templo, que está ubicado cerca del único vestigio del segundo de los judíos de todo el mundo, de que el tercero está al aparecer. Y por esa razón, según explicó Yehuda Glick, el director de esta iniciativa, hay que prepararse y conocer bien toda la obra que se hacía hace 2000 años, así como los instrumentos necesarios para las labores sagradas. Es una labor titánica, especifica la noticia, porque la gama de los colores púrpura, blanco y celeste de los ropajes, según tal y como los describe la Biblia, es, dijeron, muy arcaica. Porque, se utiliza el color púrpura para los cinturones de 16 metros y proviene del llamado gusano carmesí, que es un insecto que finalmente han podido encontrar en Turquía. Para esta investigación han necesitado la participación de cientos de expertos en textiles y colores de todo el mundo. Pero como ven, es una realmente tarea titánica y, según Glick, el director de la iniciativa, tras la milagrosa, dicen entre comillas, creación del Estado de Israel en el 48, la reconstrucción del santuario está en el horizonte. Así que ya ven, dentro de poco hay alguna gente que cree que ya está aquí, a la vuelta de la esquina, el tercer templo. Más cosas. Les cuento que Israel va camino a convertirse en líder mundial en materia de tecnologías ecológicas. Las siguientes noticias están todas relacionadas con Israel y con noticias ecológicas. Son 3 noticias con las que vamos a terminar hoy las noticias de los lunes, a las que hemos tenido acceso gracias a la Agencia Judía de Noticias. Esta que les estoy explicando, explica que los analistas israelíes explicaban que Israel está posicionándose como líder mundial en el desarrollo de estas tecnologías ecológicas y cada vez más esas tecnologías están siendo aplicadas para resolver problemas ambientales del país. El científico Isaac Berzin, que está incluido en la lista de la revista Time de las 100 personas más influyentes en el ámbito científico, señalaba que incluso si las tecnologías no fueran implementadas en Israel, el solo hecho de que sean desarrolladas en Israel sería suficiente. Dice que el cometido es iluminar a las naciones, que ese es el lugar de Israel. También explicó que la fortaleza no es la implementación, sino la creación e innovación a la que están llegando. Berzin comparó el boom de las tecnologías ecológicas con el éxito de la tecnología de avanzada. Comentó que la mayoría de los programas de computación de ordenador creados en Israel han sido implementados en todo el mundo. También ha destacado el desarrollo de energías alternativas en Israel, como la producción de electricidad a partir de energía solar. Y precisamente la siguiente noticia que les queríamos traer es acerca de la energía solar. Y es que ha empezado a funcionar en Israel la primera estación de energía solar. Está ubicada en el Negev y ya desde hace un par de días, unos cuantos días, un poquito más, se encuentra en funcionamiento. Fue construida por Moshe Ten en su granja del Negev por más de 1 millón de shekels, que viene a ser unos
400.000 euros o $360.000, bueno, más o menos el cambio exacto no lo tengo. Se estima que va a vender electricidad por unos $60.000 anuales. Este hombre estableció su propia planta en virtud de la medida que comenzó a regir en Israel en 1 de julio. Y esto lo informaba el diario Haaretz, aunque como les contamos nosotros lo estamos trayendo aquí gracias a la Agencia Judía de Noticias, que se hacía eco de esta información. Y al parecer, bueno, pues están ofreciendo incentivos para producir energía solar. Según la medida, los clientes particulares e industriales van a poder instalar paneles de energía solar y además van a recibir más de 2 shekels por kilobyte por hora por la energía producida. Esta energía producida en cada planta particular está destinada para uso del productor y el excedente puede ser vendido al resto, ¿no? a la IEC, que es la empresa de electricidad de Israel. Cada mes los clientes van a compensar lo que deban pagar a la empresa con la energía que venda cada vez más. Y vamos a ir terminándonos las noticias de los lunes con una noticia que solo podría venir en una noticia de los lunes. Como les decía, también tiene que ver, no sé si un poquito con el medio ambiente, y es que Suiza compra nieve y se la compra a Israel. Esto parece surrealista, pero es así. Una empresa israelí ha vendido una máquina de nieve fabricada a Suiza. Han fabricado en Israel una máquina de nieve y se la han vendido a Suiza, que como saben es uno de los principales centros de esquí del mundo y de nieve no se pueden quejar, cosa que en Israel sí. Bueno, pues parece ser que hubo problemas con las nevadas, se demoraron mucho, tardaron en llegar, y entonces ante la falta de nieve en las pistas de esquí durante casi toda la temporada, Suiza empezó a preocuparse porque su éxito, su turismo depende mucho del esquí. Así que se convocó a los científicos, investigaron lo que fue definido como una solución innovadora, y es un sistema que va a permitir conservar la nieve durante los meses de verano. Pero ¿qué ocurre? Que mientras ellos buscan la manera de conservar las nieves del verano, el invierno, todavía no está el invierno, están sin nieve. Así que una de los centros, que está ubicado en Zermatt, no podía esperar a que se implemente el nuevo sistema y decidieron recurrir a una solución inmediata. Y en término de un mes se va a instalar ahí una máquina de nieve fabricada en Israel que, a diferencia de otros cañones de nieve, sigue funcionando aunque las temperaturas sean de varios grados bajo cero. Este cañón de nieve se llama Ice Snowmaker y es una máquina originariamente creada para la desalinización de agua, que, como saben, Israel es pionera en temas de agua. Pero, según explicaba un diario suizo, los creadores descubrieron que tenía la capacidad de producir nieve sin que fuera necesario agregar químicos ni utilizar agua potable. Así que fíjense qué bien. En Suiza ya van a poder esquiar, por si alguien estaba preocupado por este tema. Así que, señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Dejamos aquí las noticias de los lunes. Seguimos a partir de mañana con noticias más ad hoc, más de las de siempre, más de las de la prensa. Muchas gracias y sigan con nosotros. Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes. Ya saben, nuestra forma especial de arrancar la semana con información en minúscula. Esas noticias que no salen en las grandes portadas de los periódicos ni en las primeras noticias de los medios audiovisuales, pero que, caramba, también tienen su pequeño espacio. Noticias que generalmente intentamos sean menos preocupantes. Y solemos hacer mucho hincapié en noticias medioambientales, así que vamos a empezar con noticias medioambientales. ¿Se recuerdan? La semana pasada contábamos que Israel iba a vender nieve a Suiza, lo que nos parecía bastante curioso. Bueno, pues la de ahora también es curiosa, y es que Canadá va a ayudar a Israel a conservar el agua. No es que Canadá no sepa, porque Canadá tiene además grandes cantidades de agua. Lo que pasa es que Israel es un país pionero en esa ciencia. Bueno, pues tal y como informaba la Agencia Judía de Noticias, que por cierto, adelanto que todas las noticias de hoy las hemos conseguido en la Agencia Judía de Noticias, pues como les decía, una delegación de expertos hídricos israelíes, encabezada por el jefe del Fondo Nacional Judío, Efi Stenzler, y el ministro de Agricultura, Shalom Simon, realizaron un acuerdo de cooperación con la provincia canadiense de Manitoba. Manitoba tiene, agárrense, 100.000 lagos, bueno, casi dice la noticia,
o sea que puede que tengan 99.998. Es una de las mejores en conservación de agua en el mundo, además. Se habló mucho de la delegación de estos 11 israelíes en una conferencia internacional sobre el agua y conservación, y la ministra de Administración del Agua de Manitoba, Christine Melnick, anunció que enviaría a los expertos de la provincia para que le enseñen a Israel sobre cómo se conserva el agua. ¿Qué le va a dar a cambio Israel? Bueno, pues los expertos israelíes enseñarán a sus colegas canadienses cómo purificar agua contaminada. La delegación, además, consiguió un gran beneficio para las universidades israelíes, y es que Melnick presupuestó $250,000 por año en becas para que varios estudiantes de Manitoba estudien ingeniería hídrica y purificación de agua en Israel. Así que, como ven, dos países punteros a nivel acuófilo, no sé si se puede decir así, pero si no se puede decir, creo que invento una buena palabra, se encuentran y firman pactos, y, como saben, nuestro compromiso con el medio ambiente pues lo traemos aquí. Ojalá todo esto ayude mucho para el tema del agua. Más cosas. Una vez que ya sepan cómo conservar el agua, podrán tener lugar la noticia siguiente, que bueno, que ya de antes ya tenía lugar, y es que después de que en muchas ciudades se haya aceptado la importancia de crear una playa para el sector religioso ultraortodoxo, es algo que ya se ha hecho en varias en varias ciudades, pues la mayor ciudad turística de Israel ha aprobado la construcción de una similar. Una de las mayores ciudades turísticas de Israel, que es Eilat, van a abrir esta playa. En el último tiempo empezaron los preparativos para adecuar el terreno en la parte oriental del Golfo. En la franja del Golfo habrá 70 metros de playa que estarán cercados por una valla de 2 metros de altura y una separación en medio para que hombres y mujeres no se vean. El cerco de separación continuará hasta 15 metros dentro del mar. También va a haber duchas, sitios con sombra y vestuarios para ambos sexos, cada uno de su lado. Así se puede garantizar que no haya contacto, ni siquiera visual, entre hombres y mujeres. Será caro esta construcción, pero bueno, la empresa responsable será Sodota Hadarom. Y bueno, ¿por qué han hecho esto? Pues porque había una gran demanda por parte de las familias religiosas israelíes, que son muchas, son miles las que van a veranear a Eilat, y le pidieron al alcalde que contemplaran también sus necesidades. Y seguimos con una noticia que es alegre, aunque revela un poquito, digamos, la sequía de Israel, no a nivel agua, dejamos el agua, pero a nivel medallas en los Juegos Olímpicos. La ganó un windsurfista, Shahar Subari, que, como dijo Jordi, quien nos dio la noticia, no sabíamos que el windsurf era un deporte olímpico. Bueno, pues parece ser que sí, y este Shahar ha sido recibido con honores en Eilat, precisamente, donde van a encontrar esa playa para ultraortodoxos de la que le hablábamos hace unos instantes. Bueno, él ha ganado la única medalla olímpica para Israel, como le dije, y obtuvo el bronce y una beca en la sede local de la Universidad de Ben Gurion para realizar estudios de grado y posgrado. Así lo informó el Jerusalem Post. Zubari es idolatrado en Israel por ese logro. Actualmente está haciendo el servicio militar obligatorio en una base naval de Eilat. Tiene 21 años y bueno, es una de las últimas esperanzas era la última esperanza de obtener un podio para Israel. Lo obtuvo, ganó esa medalla de bronce en su primera experiencia olímpica, y ahora, bueno, pues ha sido condecorado en Eilat por esta gran proeza. Y terminamos con un estudio a 444 alumnos realizado, adolescentes de escuelas medias, a cargo de los profesionales. El estudio lo llevaron a cabo los profesionales Yael Letzer, Tamar Shohat y Orna Shishinsky de un colegio perteneciente a la Universidad de Haifa. El estudio se hizo sobre 444 adolescentes y descubrieron que los adolescentes con televisiones en sus habitaciones duermen menos y comen más que los que no tienen televisor en su habitación. ¿Por qué se acuestan más tarde? Parece ser. El promedio de hora en la que se acuestan los chicos de la investigación era el de las 11 de la noche y 4 minutos.
Esto es un promedio. El promedio de horas dormidas era de 7 horas y 41 minutos, que ya es poco porque hay que dormir 8 horas. Pero bueno, esta es una aportación mía a la noticia. Los fines de semana, en promedio de horas que duermen, es 9 horas con 45 minutos. Ahí reponen lo que no han dormido durante la semana. Pero aquellos cuyas habitaciones disponen de televisiones, o sea, aquellos que tenían su televisión personal, se iban a dormir media hora más tarde, aunque se despertaban a la misma hora. El estudio además revela que los adolescentes de escuelas medias miran un promedio de 2 horas y 40 minutos de televisión. Y es curioso porque yo recuerdo todas estas alarmas sobre la cantidad de niños, de horas que ven los niños la televisión. Cuando yo era pequeña se oía mucho, ¿no? Es que los niños no pueden mirar más de media hora la televisión al día, mis amigos lo miraban 2, mi madre se enfadaba y no me dejaba mirar más horas, en fin, todas estas cosas que creo que hemos atravesado todos. Pero es que ahora hay un plus, están las horas que se puede ver la televisión más el tiempo que se pasa delante de los ordenadores. Bueno, pues en general los chicos, como les decía, según este estudio, miran en la televisión 2 horas 40 minutos, que ya es bastante, y utilizan los ordenadores 3 horas 45 minutos. Afortunadamente todo esto es por semana, porque si no, no les daba tiempo ni a dormir ni nada el resto de la jornada. Los fines de semana se mira el televisor media hora más y se usan los computadores 4 horas, o sea, 15 minutos más. La quinta parte de los alumnos dijeron que comen frente al televisor y el 70% dicen que lo hacen ocasionalmente. Los ordenadores, por su parte, han sido consideradas como un lugar para comer menos atractivo, sí, porque esto luego se llena de miguitas el teclado y es espantoso. Al fin, bueno, la investigación demostró que cuanto más están los adolescentes expuestos a los medios, más comen. Así que estos estudios terminarán demostrando que es el objetivo, que comer frente a la televisión aumenta la ingestión de calorías y el riesgo de obesidad en chicos y en adultos. Con lo cual, nosotros nos vamos a ir porque muchos de ustedes tal vez tengan ya hambre y como no pueden comer mientras están escuchando el ordenador porque crea obesidad. Señoras, señores, muchísimas gracias. Vayan, coman algo y sigan escuchando Radio Sefarad, que tenemos una gran cantidad de ofertas de todo tipo para ustedes. Muchísimas gracias y hasta las próximas noticias. Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes, las otras noticias, nuestra manera especial de empezar la semana de manera informativa, con unas noticias, permítanos que digamos que son noticias en minúsculas. ¿Por qué? Porque no salen en los titulares de los periódicos, no salen en las grandes informaciones a nivel internacional, pero que, ya saben, creemos que merecen su espacio y para nosotros su espacio es hoy. Noticias como, por ejemplo, aquella que habla de comentarios antisemitas por parte de un funcionario malayo. Como lo oyen, este hombre es un miembro del gobierno, un jefe del distrito, para ser exactos, del partido que está en el gobierno, Organización Nacional de Malayos, y dijo que a los chinos les previno que no se conviertan en seres ávidos de poder político y económico. Y las palabras realmente que dijo es: insto a los chinos a no ser como los judíos en Norteamérica, donde no es suficiente que controlen la economía, sino que también quieren dominar la política. Así lo dijo en una conferencia de prensa en el norte del estado de Penang. El director de la Liga Antidifamación, Abe Foxman, dijo que fueron comentarios típicos de un clásico antisemitismo. Quien saltó enseguida a decir que eso era intolerable fue el primer ministro Abdullah Ahmad Badawi,
que confirmó que los líderes de la coalición gobernante rechazan de pleno y por unanimidad los comentarios de Ahmad Ismail y quieren que se adopten rápidas y firmes medidas en su contra. Así lo dijo. Así que el mismo líder de la Liga Antidifamación se felicitó y dijo que lo más importante es la voz del primer ministro diciendo que ese fanatismo, que ese racismo es absolutamente inaceptable. La verdad es que llama la atención la celeridad con la que el primer ministro Badawi salió a criticar a este Ahmad, a este jefe de distrito de su partido, ya que pues sus declaraciones eran absolutamente inaceptables y como tal lo hizo saber. Por cierto, parece ser, tal y como nos cuentan, que en el país hay muchas tensiones raciales que son palpables, que nunca se habían discutido públicamente y que Ahmad había provocado ya un alboroto el mes pasado por haber descrito a los chinos como ocupantes ilegales e inmigrantes. Hay que decir que la mayoría malaya musulmana constituye el 60% del país, es del cual es un país de 27 millones de habitantes. La mayoría de chinos e indios malasios son descendientes de inmigrantes que llegaron en el siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Eran comerciantes, obreros y mineros. Todo llegaron durante la dominación colonial británica. En estos momentos los chinos son una cuarta parte de la población y los indios forman menos del 10%. Y esto evidentemente no tiene por qué ser así, pero en este caso ha creado muchas confrontaciones. Y no vamos a hablar de confrontaciones a continuación, sino de todo lo contrario, de entendimiento, en este caso entre judíos y católicos, entre autoridades judías y católicas. ¿Y dónde se han ido a confraternizar? Pues se han ido a México. Se ve que es un lugar maravilloso para confraternizar y ahí se reunieron en el encuentro latinoamericano de diálogo judío-católico. Estaban el Congreso Judío Latinoamericano, a cuya cabeza estaba Jack Terpins, que es el presidente, y el Consejo Episcopal del Continente, por quien iba también el presidente, Raimundo Damasceno Asís. Fue un encuentro que tenía el objetivo de continuar fortaleciendo el diálogo interreligioso a nivel regional. Y el presidente del Consejo Judío Latinoamericano destacó que es un paso más que se da en la profundización a escala regional de las relaciones entre judíos y católicos y lo calificó de un ejemplo de convivencia para todo el mundo, confiando además que así se están brindando un gran aporte hacia la paz. Los temas debatidos estuvieron vinculados con el rol que desempeñan las comunidades religiosas en la sociedad civil, el lugar de la familia en las sociedades pluralistas. Y la verdad es que todos los participantes salieron especialmente satisfechos de estos encuentros y de esta confraternización, ya que al parecer descubrieron que tenían muchos puntos comunes, muchas cuestiones de las que hablar. Y más cosas. Ingrid Betancourt ha sido galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Bueno, pues en unas declaraciones que hizo, instó a la comunidad internacional a trabajar para lograr la liberación de Gilad Shalit. Según dijo, las personas de todo el mundo deben trabajar para lograr la liberación de Shalit. Si adoptamos la globalización con fines económicos, la lucha por la liberación de personas secuestradas también debería ser global. Son estas las declaraciones literales que hizo Ingrid Betancourt al diario israelí Yediot Ahronot. Agregó que las personas de todo el mundo deben realizar esfuerzos para obtener esta liberación y que entonces, si ellas lo hacen, Gilad Shalit será liberado. Betancourt señaló que constantemente piensa en el destino del soldado israelí, que nos recordarán fue secuestrado en junio del 2006 por el grupo terrorista Hamas, que actualmente controla la Franja de Gaza y que lo está utilizando como moneda de cambio para posibles contactos y posibles negociaciones con Israel. Ella destacó que ella fue candidata a presidente de Colombia y destacó que el caso de Shalit afecta a todos y dijo que entendía que la familia de Gilad esté atravesando unas situaciones muy difíciles, que muchas personas expresan su compasión, pero que no pueden entender realmente lo que vive la familia de un secuestrado. Tiene que tratarse, insistió Ingrid Betancourt, de una lucha amplia y global. Ellas saben que se convirtió en símbolo de libertad y de la guerra contra el terrorismo después de ser liberada de las manos del grupo de las FARC en el mes de julio mediante un operativo militar que puso fin a 7 años de cautiverio. El martes de la semana pasada, estuvo en la ONU en Nueva York y participó en un simposio sobre víctimas del terrorismo. Y queríamos traer estas declaraciones que hizo, teniendo siempre en mente el cautiverio de Gilad Shalit.
Y vamos terminando estas noticias de los lunes con una información de las que nos gustan, de descubrimientos, de inventos. En este caso son los estudiantes del Instituto de Tecnología Israelí, el Technion de Haifa, que han diseñado un traje especial con alas. Este traje permitiría a alguien que cae desde un avión deslizarse por sí mismo sin necesidad de un paracaídas, así que si saltan del avión, nada, necesitarían simplemente este traje de vuelo que, tal y como lo llamó la agencia judía de noticias, es un traje al estilo Batman. Uno de los ingenieros aeronáuticos que supervisó este traje, Gil Yosibelski, dijo que se quería probar que un traje de esas características podía ser diseñado sin causar ningún riesgo a quien se lo pone y mejorando, dijo, la performance de los modelos existentes. Los alumnos previeron el tamaño de las alas que sería necesario para garantizar la estabilidad y también cuánta fuerza debían emplear para estar preparados frente a las fuerzas de arrastre que habían calculado. Después probaron el modelo en un túnel de viento donde notaron que volar, tal cual les leo la nota como la publicó la agencia judía de noticias, que volar en una posición de Superman sería imposible debido a la resistencia. Así que se ve que es lo de una posición de Superman, digo yo que debe ser con un brazo estirado, no sé muy bien cómo es. Después, cerca de 100 ensayos fueron necesarios y refinaron el diseño original y llegaron al que consideran un modelo perfecto, donde trasladan los datos resultantes a un programa de simulador de vuelo. Usando quisieron experimentar lo que una persona que cae desde un avión con ese traje siente cuando debería sudar para realizar las maniobras necesarias para su funcionamiento. Así lo explicaron al diario Jerusalem Post y así se lo traemos nosotros a ustedes. Y señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. La semana que viene más, con más noticias en minúsculas. Información con minúscula, así nos gusta llamar nosotros a las noticias de los lunes. ¿Por qué? Porque son esas noticias que no se publican en primera plana, que pasan completamente inadvertidas, pero que a nosotros nos gusta que tengan su lugar y que nos parecen una manera ideal para empezar la semana. Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes. Noticias como, por ejemplo, supongamos que ustedes que no saben bien qué hacer para Rosh Hashanah. Están planteándose, nos quedamos aquí, nos vamos de viaje, tal, y dicen, no, vámonos a Israel, vamos a Israel a Rosh Hashanah. Pues apúrense, porque el alojamiento está casi completo ya. Así lo explicó el director general de la Asociación de Hoteles, Shmuel Tzurel, que dijo que la tasa de ocupación de este año no es diferente a la de años previos y que las mayores demandas son de familia que buscan viajar a Eilat, al Mar Muerto y a las ciudades del norte. Los hoteles están casi completos, como les digo, y así lo explicó el diario israelí Yediot Ahronot, que además reveló que la tasa de ocupación en la mayoría de las áreas del país está entre 85 y 90%, mientras que en otras ya llegó al 100%. Así que si ustedes quieren ir, lo mismo les toca ir a una parte donde hay hotel, pero que no era precisamente al lugar al que querían viajar. Las ciudades de Tel Aviv y Jerusalén van a tener la visita de turistas y muchísimos judíos religiosos, así lo explicaba el director general de la Asociación de Hoteles. Tzurel, según el diario de noticias Ynet, que como les decía pertenece a Yediot Ahronot, explica que es claro que el gran crecimiento está ya detrás del sector turístico israelí y que ahora se esperan crecimientos de un dígito. Hay muchas esperanzas en el mercado ruso, explicó, y el mayor problema es la escasez de asientos de vuelo de Rusia a Israel. Así que probablemente dentro de unas semanas, en alguna noticia de los lunes, les contaré que se ha abierto una línea nueva entre Moscú y Tel Aviv o algo por el estilo. La Asociación de Hoteles informó además que los alojamientos en Israel están necesitando gente para trabajar ahí. 550 managers necesitan, managers junior, que no sé exactamente qué será,
900 cocineros, que tengo muy claro lo que es, 250 pasteleros, 1000 camareros, 500 recepcionistas, 900 meseros, 150 guardias de seguridad y 100 personas de mantenimiento. Así que si lo que necesitan es trabajo en vez de vacaciones en estas fechas, ya saben lo que tienen que hacer, porque además el salario está en torno a los $1.500. Si quieren, acérquense a ver si consiguen un trabajo en los hoteles en Israel. Y todo esto, este aumento de turistas en Israel, aunque en otros años también ha habido muchos, tiene que ver también, supongo, turismo, con el aumento en un 10% de turismo de israelíes hacia afuera, y en este caso en concreto a los Estados Unidos. El aumento es del 12% en el turismo proveniente de Oriente Medio hacia Estados Unidos, y en concreto un 10% del proveniente de Israel. Del total, explicaba también el idiota Ahronot, que se ve que esta semana se ha dedicado a profundizar bastante en la cuestión turística, y explicaba que del total de 619.818 visitantes que proceden de la región, 313.000 eran israelíes, así que efectivamente es el 10%. Cerca de 120.000 israelíes viajaron a Estados Unidos entre enero y mayo del 2008. Aumentó muchísimo, además, un 29,8%, o sea, casi un 30% en el mes de abril durante la época de Pesach. Según los pronósticos para este año, se prevé que se van a batir todos los récords de visita de israelíes a los Estados Unidos, y un récord que se van a batir, el récord previo estaba en el año 2000. Así que, como ven, el turismo parece ser que, pese a la crisis, está en buen estado de salud y se resiste. Claro que esto ha sido esta semana, pero con las noticias que nos están llegando durante el resto de los días, pues da un poquito de miedo que se resienta. Más cositas. El diario The Economist ha hablado de Kosherlat como la compañía líder a nivel mundial en turismo kasher y como la empresa más innovadora del año. Así lo pudimos leer en el diario ADN.com, donde se hacían eco de esta noticia y explicaban que, al parecer, según el diario The Economist, Kosherlat reúne todos los requisitos necesarios y la sitúa entre la empresa líder en productos kasher. Y quiero terminar con una noticia que nos llega de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Una noticia que tiene que ver con la audición. Resulta que todos hemos pensado, no sé si todos, pero yo lo he pensado en muchas ocasiones, que los animales tienen mejor oído que los animales. Pues hay especies de animales terrestres y acuáticos que son capaces de oír muy altas y muy bajas frecuencias. Algunas de ellas los humanos también son capaces de detectar. Pero científicos de la Universidad Hebrea de Jerusalén demostraron por primera vez cómo las reacciones de neuronas simples otorgan al ser humano la capacidad de detectar sutiles diferencias en frecuencias de sonido, mucho mejor que los animales. Así que yo estaba muy equivocada. Es un hallazgo que fue descubierto utilizando una técnica de observación de la actividad de neuronas simples en la corteza auditiva. Mientras se observaba esta parte, se exponía a diversos estímulos auditivos al paciente, al elemento de investigación. La corteza auditiva tiene un rol central en la percepción cerebral de los sonidos. Actualmente lo que se sabe sobre esta corteza auditiva pues está basado en estudios que investigaron la actividad neuronal en animales mientras que estaban expuestos a diversos sonidos y que datan de hace tiempo. Mientras estos estudios han brindado información que no se podía valorar hasta ahora y no se ha podido esclarecer los atributos distintivos del sistema auditivo humano hasta ahora. Este estudio experimental sobre la actividad neuronal en la corteza auditiva ha sido limitado por las técnicas no invasivas que solamente proporcionan una imagen de cómo el cerebro responde a los distintos sonidos. Sin embargo, ahora lo que se ha podido hacer, lo que ha hecho la Universidad Hebrea junto a científicos de la Universidad de California y la de Los Ángeles, también con colaboración del Centro Médico Suraski en Tel Aviv y del Instituto Weizmann,
pues han logrado con mucho éxito grabar la actividad de las neuronas simples en la corteza auditiva mientras se exponía a estos estímulos auditivos. Así que, como ven, empezaron a investigar para solucionar la epilepsia y han terminado descubriendo cosas francamente muy destacables acerca del sistema auditivo, tanto del ser humano como de los animales. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Dejamos aquí las noticias de los lunes. Mañana seguimos con más noticias, pero de otro estilo y de otro corte. Muchas gracias. Señoras, señores, bienvenidos. Existe una información que se escribe con letra minúscula, una información difícil de encontrar, pero que nosotros la encontramos para ustedes. Una información distinta, una información que tal vez no sea trascendente, pero que, bueno, es una buena manera de empezar una semana. Las noticias de los lunes. Aquí tienen su espacio, esas pequeñas noticias que no ocupan las primeras planas generalmente. Noticias, como por ejemplo, acerca de la miel. La miel... sí, la miel es muy pegadiza, pero además ha crecido la exportación de miel hacia la diáspora. Así lo informaban varios medios de comunicación esta semana, donde al parecer, precisamente por Rosh Hashanah, se ha disparado la venta de miel. Entonces, bueno, además la miel especialmente traída desde Israel. Y un detalle aparte es que también esta semana se descubría que la miel combate mejor que los antibióticos algunas bacterias. Elimina bacterias de todo tipo, sobre todo las resistentes a los fármacos que hacen difícil el tratamiento, por ejemplo, de la sinusitis crónica. Así lo descubrieron los resultados de un estudio que se hicieron público en la reunión anual de la Academia Americana de Otorrinolaringología y la Fundación de Cirugía de Cabeza y Cuello que se celebró en Chicago. En fin, esta pequeña noticia sobre las dulzuras de la miel, ya que vamos a comer bastante esta noche, así que nos parecía importante que sepan que no solamente van a tener un año dulce por ello, sino que además, si tienen problemas bacteriales, pues les puede ayudar mucho. Más noticias de los lunes. Se ha encontrado un telescopio de Albert Einstein en Jerusalén. Así lo informaba esta semana el diario Yediot Ahronot. Resulta que es un telescopio que estuvo acumulando polvo durante décadas en un sótano. ¿Cómo llegó hasta ahí? Bueno, pues Albert Einstein, el premio Nobel alemán, ordenó en vida la cesión de todos sus escritos, incluidos los de la teoría de la relatividad, a la Universidad Hebrea de Jerusalén, que además ostenta en estos momentos la actualidad de sus derechos de autor. Eso lo sabíamos, pero lo que ignorábamos, por lo menos algunos, es que además hizo lo mismo con el resto de los artefactos, con el material que utilizaba en las investigaciones, entre ellos su telescopio, que estaba incluido en los registros de la universidad, pero nadie se había molestado en consultarlo durante décadas. Durante más de 10 años, este instrumento permaneció almacenado en el edificio del planetario de la Universidad Hebrea de Jerusalén, hasta que por fin el director del Centro Belmonte de Ciencias del Laboratorio de la institución, Eshel Ofir, que al parecer además es un fanático de Einstein, se lanzó en su búsqueda. Tal y como explicó, estuvo literalmente poniendo orden entre los escombros cuando encontró en medio de todos los objetos casi inservibles y antiguos y ahí abandonados y mal utilizados, pues encontró ese telescopio que sabían que tenían, ya que Einstein lo había donado, como les dije, a la escuela. Además dijo que este telescopio puede suponer una oportunidad para los jóvenes estudiantes para que entren en contacto directo con el legado de este gran hombre, cuya curiosidad, dijo, no tenía límites. Y no es lo único que se ha escrito sobre Albert Einstein esta semana. Las noticias de los lunes de hoy podríamos decir que son las noticias de Albert Einstein, porque además se ha descubierto, se ha encontrado una correspondencia entre Albert Einstein y Diego Rivera. Bueno,
pues al parecer Rivera estaba absolutamente conmovido por el hecho de que Albert Einstein hubiera tenido que salir de Alemania en el 33 a consecuencia de las leyes nazis. En un principio, él decidió representar esa realidad en un panel en el que ponía a Hitler como un hombre lleno de odio y de poder destruyendo a la humanidad, mientras que en otro plano realizaba un retrato del creador de la teoría de la relatividad. Según explicaban, Einstein tomó la iniciativa de escribirle a Rivera en el 34 después de que el director de la New Workers School le enviara algunas fotografías de esta obra donde se veía a Hitler representado lleno de odio y destruyendo a este genio de la física. Entonces decidió agradecerle a Rivera y le escribió unas cartas, y le escribió que consideraba al artista contemporáneo más importante, con la mayor trascendencia universal desde lo social, desde su trinchera como creador. Así le dijo a Diego Rivera Albert Einstein. Diego Rivera a su vez le dirigió una carta en francés a Einstein en el que agradecía sus palabras, y así poquito a poco empezaron una correspondencia epistolar, y esto se ha encontrado hace poco y además se va a poder ver en una historia relatada en la exposición Retrato de Diego por Frida, en que se dan a conocer nuevos documentos que durante 50 años habían permanecido en la oscuridad de un baúl. Ya ven, el telescopio 10 años, esto 50 años. Y ustedes creerán que no se puede ir más atrás en el tiempo. Pues sí, todavía hay más descubrimientos de Einstein del pasado que todavía hoy podrían llegar a ser aplicables. Seguimos con Einstein. Otra noticia, esta nos la traía la agencia EFE la semana pasada, y cuenta que los refrigeradores modernos son muy perjudiciales para el medio ambiente. ¿Por qué? Porque funcionan mediante la compresión y expansión de gases. Estos gases se llaman freones y contribuyen poderosamente al efecto invernadero. Mientras aumenta el nivel de vida en muchos países en desarrollo, se venden cada vez más frigoríficos, con lo que aumenta la llegada a la atmósfera de esos gases más nocivos, y son peligrosísimos, más peligrosos aún que el dióxido de carbono. Y ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con Albert Einstein? Pues esto tiene que ver con que un equipo de científicos británicos ha reconstruido un prototipo de un refrigerador ecológico que inventó Albert Einstein en 1930. Así que ya pueden echar cálculos. Hablábamos de 10 años del telescopio abandonado, 50 años de las cartas ahí abandonadas, y del 30 al 2008 pues estamos hablando de 78 años de estos refrigeradores ecológicos abandonados. El intento de remediar la situación, de recuperar estos viejos refrigeradores, es de Malcolm McCulloch, un ingeniero eléctrico de Oxford, que se lo hizo conocer al periódico dominical The Observer la semana pasada. La idea es fabricar ese prototipo de este refrigerador que fue patentado en el 30, como les dije, por el premio Nobel y también por su colega, el físico atómico húngaro Leo Szilard. El diseño utilizaba solo gases a presión para congelar los alimentos. Se aplicó parcialmente en los primeros frigoríficos domésticos, pero la tecnología se abandonó al ganar popularidad otros compresores más eficaces a mediados del siglo pasado. Al parecer, lo llamativo y lo que interesa es que no requiere estos freones, que son tan nocivos para el medio ambiente, usa amoníaco, butano y agua, y aprovecha el hecho de que los líquidos hierven a temperaturas inferiores cuando la presión del aire es menor. Según el investigador que está llevando a cabo esta iniciativa, McCulloch, el diseño original de Einstein y Szilard no era muy eficiente, pero si se mejora el diseño, se utilizan otros gases, pues es posible multiplicar por 4 su eficacia. Así que están trabajando en esa posibilidad, además de estar trabajando en la posibilidad de utilizar para ello la energía solar. Y una cuestión que explicaba McCulloch es que en la cima del monte Everest, el agua hierve a una temperatura muy inferior a la que se necesita cuando uno está a nivel del mar. Y esta reflexión nos lleva a la siguiente noticia, que no tiene que ver con Einstein, pero sí con el Everest. Les cuento que 2 israelíes y un palestino han conquistado el Everest juntos, todo por la paz. Así lo informaba la agencia judía de noticias esta semana. Se está hablando de un documental que está recientemente siendo editado en DVD, que se llama Everest, una ascensión por la paz, y muestra el camino de 2 israelíes y un palestino en su intento por conquistar la cima de esta montaña, la más alta del mundo.
También se los ve como llegan a la cumbre envueltos en una sola bandera. El director es Lance Trumbull y él quería inspirar y demostrar que personas de diversos orígenes culturales y religiones pueden unirse juntos como amigos y realizar cosas increíbles. Así lo declaró al diario israelí Haaretz. Y bueno, al parecer este director tuvo muchos problemas personales y dijo que el haber hecho esta película demuestra que uno nunca sabe lo que la vida le tiene deparado y que a través de la paciencia, la persistencia y la pasión, cualquier sueño puede convertirse en una realidad. Le dedicó años a conseguir el equipo de alpinistas. En concreto, tardó más de 2 años solo para encontrar al escalador palestino, Ali Bushnak. Los israelíes son Dudu Yifara y Miha Yaniv. Y explicaba que la cooperación es cuestión de vida o muerte y que eso es lo que mejor representa la lucha por la paz. El narrador es Orlando Bloom, quien tardó años también en poder hacerlo, no en aceptarlo porque él estaba dispuesto, pero tardó años en tener un pequeño espacio en su agenda para poner la voz a esta escalada. Y al parecer los 3 escaladores continúan su amistad, tienen planeado programar nuevas expediciones para un futuro y Trumbull pues es optimista sobre las perspectivas de paz en Oriente Medio. Y así queríamos terminar el año con las palabras de Trumbull, que dice que sé que la paz no es algo simple, pero si un budista americano puede lograr que israelíes y palestinos suban juntos al Monte Everest, entonces verdaderamente todo es posible. Y con este todo es posible y esperando que por fin el año que viene podamos ver pues esa paz tan ansiada, señoras, señores, nos despedimos aquí de las noticias de los lunes, deseándoles un Shana Tová, un muy feliz 5769. Nos encontramos mañana con más noticias y saben que seguimos aquí deseando mejorar cada día y deseando e intentando hacerles cada vez más dulces las noticias. Shana Tová.